Estamos con otra de las charlas de la doctora Mirenda. Estas charlas son parte del ciclo Nutriendo lo Esencial, que ya arrancó el año pasado. Hoy estamos con un tema muy especial, que es el poder sanador del vínculo en la Mayer Cure Prevent, ahí en pantalla. Siempre en la pedagogía de nuestro padre fundador ha estado la importancia de la unión de lo espiritual con nuestra realidad natural, y por eso el cuidado de nuestra salud es vital para crecer en nuestra capacidad de servir y amar. La doctora, para los que están conectados por primera vez, es médica clínica y pertenece a la comunidad de señoras de Schoenstatt. En Austria se especializó en la medicina Mair y en Alemania en medicina naturista, y es la presidenta de la Fundación Mair y profesora de Mair Prevent para Latinoamérica. Así que bueno, hecha esta pequeña introducción, Ceci, cuando quieras empezar. Muchas gracias. Bueno, primero una alegría que de vuelta nos podemos encontrar, y me imagino que los que ya han hecho la cura alguna vez, internados, dirán, ¿qué va a decir Cecilia? Y los otros posiblemente van a decir, bueno, sí, yo experimenté muchas cosas, o ¿qué tiene que ver esto con el vínculo y con todo lo que es la Mair? Y los que han hecho muchas curas y han repetido las curas, como decía recién Laura, el esposo, hace muchos años que nos conocemos, desde el 2007, si no me equivoco. Entonces, uno va vinculándose, uno va aprendiendo también a conocerse, y uno va acompañando procesos que realmente son muy profundos y son muy, por eso yo los pongo muy sanadores, porque hay una regeneración total de cuerpo, alma, espíritu e intelecto. Esto es en esta charla yo pensé poder compartirles el ABC de la Mayer, por supuesto para los que es la primera vez, y de dónde viene la terapia Mayer, estas charlas también, pero una de las cosas que les quiero compartir son algunos casos también, algunas experiencias que pude vivir a lo largo de todos estos años, que ya son más de 30 que estoy en esta realidad, porque cuando uno ha experimentado en el propio cuerpo, pero también en tantas personas, qué importante es esa sanación y esa curación total, es lindo también poder entregar en agradecimiento con este ramillete de posibilidades, ¿no? También desde una especialidad que todavía muy pocos conocen, ¿no? Y muy pocos todavía pueden practicar. Todos saben que el doctor Mayer nació en 1875 y murió en 1965. Espero que puedan ver bien la fotito del doctor Mayer. ¿La ven cortada, tapada por nuestras fotos, o la ven bien? Primera pregunta. Se ve bien, Ceci. Se ve bien, perfecto. Ya. No, para ver si se pueden ver realmente el texto. Y el doctor Mayer desarrolló este método de salud integral que regenera cuerpo, alma, espíritu e intelecto a través de una dieta de cuidado de mucosa digestiva. Los 4 pilares, que ya ustedes los que siguen todas las charlas han visto que son 4, las 4 S que estaban al comienzo de la charla, y están interrelacionados entre sí y también se vinculan entre sí. Lo importante en estos 4 pilares no es solamente aprenderlos como uno lee un libro y dice, bueno, ahora viene esto, después viene esto otro, después viene esto otro, sino que están interrelacionados en tiempo y forma, o sea, uno está dentro del otro y está junto con el otro. Y es fundamental aquí la participación del médico Mayer, o sea, el médico Mayer, y especialista en Mayer Prevent, tiene que hacer su propia experiencia, en su propia cura, sus propias crisis y su propia sanación también, su recuperación a un estado de salud cada vez mejor, a mantener un estado de salud
para que así nosotros podamos también experimentar desde un reposo psicofísico, que aquí está, cómo es esa nueva etapa de nuestra vida, cómo realizamos o cómo hacemos esta cura. Estos 4 pilares, que son, que esta terapia, ya les había comentado a otros, que es una medicina de escuela reconocida por universidades y colegios médicos de Europa, y hay certificaciones, o sea, hay centros certificados en Chile y en Brasil. Todavía en Argentina, si bien soy yo la que está certificando los centros en el extranjero ahora, todavía no pude armar el centro en Argentina, sino que lo voy haciendo en los distintos hoteles o en los distintos lugares donde puedo practicar en Argentina, pero sí lo hacemos en los consultorios, tanto sea en Pilar como en La Recoleta, en el centro. Este mes, como me quedé todo el tiempo en Pilar, tengo alguna paciente que está haciendo la cura ambulatoria y viene 2 veces por semana para el tratamiento abdominal. Y es maravilloso porque ya estamos en la 4ª semana. Entonces es muy interesante también ver el proceso de una paciente que siempre lo hacía en Puyehue y que en realidad ahora, porque hace 2 años que en Puyehue no pudo ir, lo pudo realizar acá, ¿no? Y se queda en su country. Y los 4 pilares son: el primer pilar es el de cuidado o el reposo psicofísico, el segundo es el de la depuración o desacidificación, porque hay muchas toxinas, hay muchas sustancias depositadas como toxinas o muchos ácidos por fermentación o por putrefacción que tenemos que eliminarlos. El tercer pilar es fundamental, que es el de la educación, que nosotros lo vamos haciendo a través de la misma cura, y el de la ejercitación, que es ese training de esas funciones que estaban alteradas, como por ejemplo, Alejandro, que al principio tenía 20 kilos más, y ahora bajó esos 20 kilos, pero tiene el cuerpo lleno de músculo. Entonces, qué maravilla que es que cambiamos todos esos 20 kilos de grasa por esos músculos, ¿no? Entonces, es esa ejercitación que uno va haciendo en un proceso de tiempo, no es de un día para el otro, pero lo importante es que uno va cambiando y va superando estos procesos. ¿Y qué propone la terapia Mayer? Recuperación del estado de salud, calidad y estilo de vida. La cura es detox profunda. Los que ya han hecho la cura, ambulatoria o en internación, se dan cuenta que es una detox realmente profunda a nivel del sistema digestivo. A este nivel de las vellosidades intestinales, que cuando está muy inflamado el intestino, empiezan a estar con acúmulos de toxinas y no pueden absorber muy bien los nutrientes, se llenan de edema, se llenan de partículas adheridas, y todo esto no puede producir un cambio que llegue desde la sangre que se absorbe y las venas, y puede llegar a la circulación general y hacer la autolimpieza que tiene que hacer el intestino. ¿Cuáles son las indicaciones de la terapia Mayer? Los que nos sentimos medio sanos o medio enfermos, los trastornos y las enfermedades de la civilización como agotamiento, estrés, factores de riesgo cardíaco, hipertensión, dislipemias, obesidad, padecimientos digestivos, ginecológicos, urinarios, neurológicos, psicológicos, endocrinológicos y esterilidad también en ambos sexos. También todo lo que son trastornos autoinmunes. Cuando hablamos de cura, tenemos que hablar de 3 semanas o más, si es ambulatorio. Si es ambulatorio podemos llegar a hacer hasta en 8 semanas, porque la cura y la poscura tienen que ser un proceso de profundidad, de detox profundo, hasta que uno va transitando desde lo que fue el ayuno total
hasta la alimentación del día a día. La regeneración va a comenzar, por eso decimos que la cura es de 3 semanas o más, a la tercera semana. Si son menos de 3 semanas, hablamos de cura corta, que puede ser de 7, 10, 14 días, porque ya con 21 hablamos de cura total. Y la poscura siempre viene después del proceso de la cura, que es el doble del tiempo de la cura. ¿Y por qué es tan importante este doble del tiempo de la cura? Porque así como nosotros llegamos a poner un reposo total del sistema digestivo, necesitamos ese sistema digestivo que lo hemos puesto en un reposo como el de un bebé, esas evaginaciones, esas vellosidades van a estar de vuelta limpitas, limpitas. Necesitamos reincorporar los alimentos de a poco para que el intestino siga manteniéndose depurado y desacidificado y poder de a poquito ir reincorporando los alimentos hasta que llegamos a la alimentación variada de antes de la cura, pero ya con un intestino sano. ¿Por qué se puede dar esa relación, esa sanación, ese vínculo? Nosotros hablamos mucho, cuando hablamos en Schoenstatt, de la pedagogía del vínculo, o sea, del vínculo del tú personal. Pero en la Mayer, que es una cura de cuerpo y alma, hay algo muy importante que es la relación médico-paciente a través del TMA, del tratamiento médico del abdomen, que uno a veces lo hace, no siempre en el consultorio, sino que uno empieza con la conversación, impartiendo seguridad y con una confianza mutua que va desde el paciente hacia el médico, porque tanto sea en el primer examen que uno le hace al paciente, ya hay un tratamiento abdominal, hay un diagnóstico donde nosotros empezamos a investigar cómo está ese cuerpo, cómo está esa persona, cómo está también esa psiquis, desde cómo nos da la mano, bueno, ahora no nos podemos dar la mano, pero cómo está esa mirada, y también empezamos a escuchar qué es lo que le está pasando al paciente. Generalmente cuando uno lo hace en las internaciones, uno lo hace en media hora, las medidas Mayer, pero trata de cuando va a hacer el tratamiento abdominal y empieza ya a palpar el abdomen y empieza a darse cuenta qué grado de inflamación está teniendo esa persona en ese momento y empieza a ver ese contacto en las asas intestinales, que es muy importante porque después va a ser el contacto que vamos a tener físico a través del paciente, pero que también nos va a ayudar en todo lo que es la relación de la conversación. Justamente nosotros vamos a estar siempre en ese cuidado, que es Schonung, sich schonen en alemán significa cuidado, y que es el reposo del sistema digestivo, y vamos a darle una dieta al paciente según lo que él tiene, que va a estar desde el ayuno total o parcial a la dieta liviana de transición o de cuidado de mucosa digestiva. Pero el reposo psicofísico es fundamental que lo hagamos lejos de nuestra casa, lejos de la oficina, lejos, o que bajemos a media máquina todo nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque es fundamental que empecemos a entrar en nosotros mismos. Y es muy importante que uno pueda entrar en uno mismo a través de la cura. ¿Por qué? Alejarnos de las actividades o disminuirlas para tener una agenda inteligente si es que la estamos haciendo ambulatorio, como lo está haciendo todavía esta persona. ¿Por qué? Porque cada célula está agotada y necesita tiempo para regenerarse y recuperarse. Acá tenemos la realidad del día a día en la cura.
yo tengo pacientes que lo hacen en ambulatorio, pero también los que hacen la cura, hay pacientes que vienen todos los días a hacer el tratamiento médico manual del abdomen, en donde cada día el médico va a masajear muy suavemente el abdomen del paciente, y a medida que va a tocar con golpes muy suavecitos, los que ya han hecho la cura se dan cuenta de que uno va muy suavecito, tocando, palpando, percutiendo suavemente el abdomen del paciente. ¿Para qué? Para no tonificar y movilizar todas esas toxinas que están dentro del sistema intestinal y que nos produce también que este líquido, esta linfa que está como linfa intravellositario, o el edema visceral que tenemos en la mucosa digestiva, lo vamos a ir movilizando de a poco, y de a poco también se va movilizando todo eso hacia la sangre, la linfa, y a cada célula también va a recibir mejor oxigenación, porque también vamos a trabajar este tratamiento abdominal a través de los movimientos respiratorios con inspiración y expiración. ¿Por qué me detengo en esto? Porque la terapia Mayer es la única terapia naturista, prácticamente, de medicina natural y medicina clínica, y en donde el médico tiene un rol muy importante, que no es saber decirle a la persona: usted tiene que tomar esta medicación o tiene que tomar esta otra cosa, sino que le dice: a usted lo veo, o usted siento, percuto, noto que esta parte está mucho más inflamada, noto que usted tiene algo que es muy crónico. Y entonces estos padecimientos que por ahí son crónicos y que la persona se acostumbró a tener el abdomen distendido, inflamado, o tener esa pancita, en sí no es normal y se puede eliminar. Y hay personas que inclusive tienen tan distendido el abdomen que al comienzo de la cura uno le mide, por ejemplo, el ángulo del epigastrio, y al principio los pacientes lo tienen muy abierto por la gran distensión del abdomen, y después ese ángulo epigástrico, a medida que el abdomen se va disminuyendo, se va achicando hasta que llega al final de la cura a más o menos 30 grados, que es lo normal. Y es interesante porque antes y después del tratamiento abdominal también la convoluta intestinal, que en sí tendría que entrar en lo que es la palma de la mano, si yo hago así, tendría que entrar dentro de mi palma de la mano. Así es de chiquitito el intestino delgado, y en sí se está agrandando tanto, porque lo que se agranda, ese abdomen tan grande, es edema de intestino delgado, edema visceral, edema de las vísceras. No es el colon, el colon está alrededor. Por eso la Mayer es una terapia de cuidado de mucosa digestiva a nivel del delgado. A nivel del delgado nosotros tenemos que volver a movilizar todas esas asas intestinales y ayudar a que se desintoxiquen, que pierdan esa fermentación que nos hace depositar alcoholes endógenos, que son los que nos dan mal humor, que nos dan dolor de cabeza, que nos hacen sentir depresión, que nos hacen sentir distintas cosas. Y el mismo tratamiento abdominal, una de las sustancias que moviliza es la serotonina, es el péptido intestinal vasoactivo, que es, por ejemplo, el que nos quita el apetito. Es una hormona anorexígena que produce el intestino. Entonces uno puede también tener mucha más adherencia al tratamiento, porque también el apetito se va. Entonces es tan interesante esta tarea que hacemos con los médicos Mayer, y es el tiempo que más se tarda es el práctico. Por eso los médicos tenemos que hacer curso y cura, un curso y cura o 2 cursos y cura por lo menos, de 14 el primero y después de 10 días. Porque si el médico no experimenta ese proceso en su propio abdomen,
que el otro médico le haga el tratamiento, entonces otro médico que está haciendo la cura y el otro médico también pueda aprender a ver cuál es la presión que hay que poner sobre el abdomen, porque no es una presión de masaje y de amasamiento, como puede hacer un masajista que quiere hacer un masaje colónico, que puede hacer un masaje así y muy fuerte. No, el tratamiento manual del abdomen es sumamente sutil. Y a través de este tratamiento manual del abdomen, el médico va profundizando, ¿m? Y va también adquiriendo más confianza en el abdomen, y el abdomen del paciente va ayudando cada vez más a que se vaya eliminando todas esas toxinas y se van a la sangre, se van a eliminar por orina, se van a eliminar también por respiración, por materia fecal, por supuesto. Si nosotros estamos haciendo la cura con el sulfato de magnesio cristal, por supuesto que vamos a intensificar ese detox profundo. Así que, ¿por qué es esto tan importante? Porque cuanto más seguido podamos hacer el tratamiento manual del abdomen, es mucho más rápido que se va a dar también el proceso de eliminación de toxinas, y hay un vínculo. Todas las sustancias, todos los neurotransmisores de nuestro segundo cerebro también van a estar produciéndose totalmente. Yo les puedo contar ya una experiencia que en una cura, cuando un colega justo vino a hacer la cura a Chile, y él venía, por supuesto, con un viaje largo, impresionante, y como son los viajes largos para llegar a Puyehue, y él... ¿Hola? No. Y entonces este doctor me cuenta que yo le empiezo a hacer el tratamiento abdomen, estaba fundido, cansado, distendido. Entonces yo le empecé a hacer el tratamiento abdominal. Por supuesto, con los abdómenes grandes uno tiene que hacer un poquito de fuerza, no es que un abdomen chiquitito, entonces no lo puedo hacer así, como un abdomen chiquitito, sino que tengo que hacerlo así, pero también muy suavemente, ¿no? Y realmente con mucho respeto y con mucho amor. Y entonces este doctor me contó días después lo que él experimentó. Me dice: vos sabés, Ceci, que cuando vos me hiciste el tratamiento, yo venía con un hambre voraz, había comido de todo en el avión, de todo en el aeropuerto, de todo, y no podía parar ese hambre voraz. Y vos me terminaste de hacer el tratamiento y se me fue el hambre voraz, y yo todavía no había empezado la cura, ¿no? Entonces, fíjense qué interesante, porque hay una sustancia que uno produce, que estimula con el tratamiento médico manual del abdomen MAIR, que es la PII 336, que quita el apetito, que es contraria a la grelina, que da apetito y hace comer mucho más, que eso lo sentimos mucho nosotros cuando nos quedamos trabajando a la noche, y ahí sí se despierta el indio y queremos comer más y más y más, y porque a la noche vamos a segregar más esta grelina. Bien, cuando uno está haciendo una cura, y ustedes aquí están viendo qué pasa con la crisis, al comienzo, tanto sea en el consultorio, cuando hay una terapia que es muy sencilla, solamente cuando yo los veo, por ejemplo, virtualmente, veo a una persona hoy y le digo, en un mes me llama de vuelta. Entonces, cuando uno ve a esa persona, hay uno le hace una dieta de cuidado de mucosa para 4 semanas, con una eliminación, pero todos suelen tener crisis. A más intensa la dieta, por supuesto, más intensa va a ser también la crisis curativa que van a tener. Y entonces una de las crisis importantes son los dolores articulares, los mareos, los vómitos, dolores dentales, sueños de la infancia y debilidad. Pero
una de las cosas, los sueños, la depuración del subconsciente es muy importante. Y muchas veces esa depuración del subconsciente puede pasar que la persona empieza a recordar o empieza a compartirle al médico el tipo de dieta que le empieza a recordar al doctor los sueños que ha tenido. Y son sueños muy especiales, hay ensoñaciones que hablan mucho de la historia, del pasado, y muchas veces hay cosas muy duras que la persona ha pasado, y en la cura, o cosas que la persona se olvidó para toda la vida y justo salieron, y ahí esa vez que sale ese sueño, ese recuerdo, que es esa depuración del subconsciente profundo, generalmente sale una sola vez y nunca más sale en las curas. Ya salió. Se liberó y hubo una sanación de esa persona. Y una capacidad de perdón y una capacidad de aceptación y de agradecer. Impresionante. La debilidad es muy común, pero yo les quería comentar esto porque dentro de la depuración del subconsciente pueden salir muchas cosas, y ahí el médico Mayer está preparado, tiene que estar preparado para acompañar todos estos procesos que son sanadores, de sanación total. Acá vuelvo a la relación médico-paciente, ¿no? La importancia del tiempo y el espacio, o espacios con tiempo, porque acá el médico Mayer tiene que convivir permanentemente, sea ambulatorio o sea con internación. La presencia del médico tiene que estar, el paciente tiene que saber que se siente acompañado permanentemente. El vínculo es sanante y no importa que estemos a muchos kilómetros de distancia. Cuando estamos tete a tete en las curas con internación, uno va experimentando muchísimas experiencias de sanación espiritual y de sanación física, cómo la persona se va recuperando de distintos procesos. Y después les voy a contar algunos que para mí han sido muy significativos, pero en más de 30 años se pueden imaginar que uno tiene un bagaje, pero ahí es muy importante que el médico Mayer pueda saber que siempre tiene que estar presente. No hay problema, siempre tiene que estar, por eso yo me voy a vivir durante las curas con los pacientes, y por eso no hago nunca una cura ambulatoria intensa, si yo no estoy en el país, que aunque el paciente pueda venir al consultorio, aunque sea 1 o 2 veces por semana, porque es fundamental el tratamiento abdominal. Eso es fundamental. Por lo menos tengo pacientes que hacen la cura todos los 3, 4 semanas y vienen todos los días en Capital y me siguen a Pilar. Otros lo hacen 2 veces por semana, 3 veces, lo que cada uno puede. Pero es fundamental la presencia, ¿no? El acompañamiento es porque también el paciente nos entrega toda la vida. Cada uno de ustedes le entrega a cada doctor su confianza, su cuerpo, y el cuerpo es un santuario. Para nosotros el cuerpo, y para los médicos Mayer, que gracias a Dios he podido acompañar, y tengo un gran discípulo en Tenerife, el doctor Pesini, que desde el 3er año lo pude ir formando de la facultad, y ahora realmente es una maravilla. O sea, es fundamental que uno acompañe y que uno sepa poner esas manos, porque es un contacto muy personal que la Mayer hace con cada paciente. Ahora les quiero compartir algunas experiencias de mejoría físicas y también psicológicas de algunos pacientes, ¿no?
una de las cosas que una paciente que empezó en las primeras curas que yo hice en Argentina, cuando en el 95 empecé en el Hotel El Casco en Bariloche, en esa época las hacía yo de 3 semanas, hacía 2 veces al año, internaba grupos de 3 semanas, compraba todo el hotel y ahí nos instalábamos. Y ahí lo llevaba Gustavo, que era mi practicante en ese momento. Y me acuerdo que la primera vez la masajista y la profesora de gimnasia, que hacía las dos cosas, la traje de Suiza, porque yo no quería improvisar, porque la gente no sabía lo que era eso. Así que fue una experiencia muy, muy enriquecedora. Y en esa primera cura hubo una señora que venía ya con una úlcera de Barrett. La úlcera de Barrett es una úlcera que se produce al final del esófago y es precancerosa. Y si uno no la trata, y hay que tratarla, después generalmente puede hacer un cáncer de esófago, porque es al final, en la unión del esófago con el estómago. Y esta señora quiso intentar no tomar los medicamentos para la úlcera de Barrett, sino tratar de mejorar su sistema inmunológico y hacerlo a través de la repetición de las curas. Y esta señora empezó a repetir las curas cada año por muchísimos años, y la doctora de ella, su gastroenteróloga, todos los años le iba haciendo la endoscopía para probar, para averiguar cómo estaba. Y cada vez se iba mejorando esa úlcera hasta que desapareció por completo. Es muy interesante, porque lo importante es que se ha hecho con biopsias, y bueno, y esa mujer han pasado más de 25 años, nunca más desarrolló su cáncer de esófago y está perfecta de su sistema digestivo. Y cada tanto sigue haciendo las curas. Otra persona tenía tics nerviosos, muchos tics. Y con la repetición de las curas, fíjense, recuerden que el equilibrio emotivo tiene mucho que ver con el segundo cerebro, con la secreción de la serotonina, que el 95% de este neurotransmisor alegre se segrega en el intestino, ¿no? Y entonces, al haber mayor equilibrio emotivo, al haber más desinflamación del sistema intestinal, por supuesto, empieza a haber mejoría también de los síntomas de los tics, de los síntomas nerviosos de las personas. Y las personas empiezan a serenar, empiezan a recuperar el sueño, empiezan a recuperar el descanso, el cortisol se empieza a equilibrar, o sea, hay muchas mejorías que uno puede experimentar. Y esto le digo, son pacientes que hace más de 20 años que yo los atiendo, por eso les puedo decir que han desaparecido y los sigo atendiendo. También cómo se mejora la enfermedad de Parkinson. Con la terapia ambulatoria solamente ya se han mejorado muchísimo la rigidez, se le han sacado muchísimo los medicamentos antiparkinsonianos para que las personas puedan estar mucho más liberadas. Han mejorado totalmente la movilidad. Realmente las enfermedades neurológicas tienen mucho que ver con el segundo cerebro, porque todo lo que se ha visto, se han encontrado ovillos neurofibrilares como en la enfermedad de Alzheimer, y las placas de Pey, y los cuerpos de Levy, como en el Parkinson, se encontraron también en la mucosa digestiva. Entonces, hay mucho que se puede ir sanando, pero ahí necesitamos nosotros acompañar para que la persona pueda continuar con el tiempo a seguir cuidándose, porque esto no es mágico, es el poder del vínculo sanador, pero también de ese creer
que yo puedo a través de mí cada día volver a empezar, puedo recuperar mi salud y cada vez estar mejor. Las autoinmunes, bueno, por supuesto, hipotiroidismo, personas con bocio, cómo se iban mejorando. Y cómo en una cura a través del tratamiento abdominal se empezó a disminuir en 14 días el bocio de una persona que estaba con un hipotiroidismo, con un bocio que era visible, porque no podía absorber los nutrientes y no podía absorber tampoco su tiroides que le estaban dando, y le cambiaba de endocrinóloga, y no era cambiar de endocrinóloga, era mejorar su mucosa y hacer un tratamiento, porque a través del tratamiento mejoramos toda la absorción de todos los nutrientes. Acá les voy a contar un caso muy interesante y muy lindo que me pasó cuando yo estaba trabajando en Alemania, más de 30 años, sí, 30 años, en el 91. Yo dirigía desde hacía un tiempo las curas en una clínica en la Baviera, Klinik Haus Bruneck o Novo Balance Clinic. Estaba a orillas de un lago. Y había pacientes que tenían, ahí yo tenía la posibilidad de poder atender pacientes 4 y hasta 8 semanas. O sea, era un regalo porque yo estaba siempre ahí, que es lo que quiero volver a tener en Argentina, lo que quisiera poder tener en Argentina, que yo siempre estoy en un lugar y la gente siempre puede venir, y aunque sean grupos de a 5 personas, que podamos siempre poder estar y que la persona siempre puede estar y quedarse. Bueno, resulta que una señora, una psicóloga, muy autointoxicada, me dijo: doctora, yo vengo porque me quiero separar. Bueno, le dije yo. Bueno, le digo, tiene 4 semanas, le digo, ahora no piense en lo que va a hacer después de la cura, ahora piense solamente en usted. Y vamos a concentrarnos cada día en la cura. Y eso después lo vamos a ver al final. Le dije, pero no ahora. Entonces hicimos una cura. Entonces le dijimos, hicimos una cura bien profunda, tuvo crisis bastante importantes, porque cuando uno está muy autointoxicado, las crisis son mucho más fuertes. Si uno ya viene con una precura, ahora tratamos de que la gente una semana antes haga algo, por lo menos como para no tener tanta crisis fuerte. Entonces la mujer esta hizo la cura, bien intensa, se la di, creo que con panecillo y leche o panecillo y yogur 3 semanas, y la 4ª semana le empecé a dar algo de comida. Pero fue impresionante el proceso que fue haciendo. Hacía terapia en esta clínica. Además, todos los pacientes tenían que hacer actividad física, y hacían 4 veces actividad física por día, no importa si hicieran Mayer o cualquier otra patología. Entonces hacían 2 veces en seco, solos y en grupo, y 2 veces en mojado, en la pileta, solos y en grupo, de 20 minutos cada. Entonces era genial cómo todos iban haciendo sus distintas experiencias y su cuerpo cómo se iba regenerando. Y entonces, bueno, cuando esta mujer se fue, yo en esa época siempre les pedía que cuando se fueran, a las 4 semanas, me escribieran y me contaran cómo les había ido esa poscura, cómo les había ido en esas 4 semanas. En esa época no había WhatsApp, no era tan fácil el internet, o sea, era un tiempo especial. Y me escribieron una carta los pacientes, que algunas las tengo. Entonces fue muy lindo, porque esta mujer que se quería separar, me dijo: doctora, me escribió, cuando volví a casa todo estaba igual, pero yo
había cambiado, la que había cambiado era yo. Y entonces no me separé y me quedé, ¿no? O sea, fue algo tan lindo, ¿no? La posibilidad de perdón y la posibilidad de darse esa autosanación para ella, ¿m? Y que ella pudo de a poquito, y cada cura, yo les hacía los tratamientos abdominales todos los días, 20 minutos todos los días. Entonces, había un proceso también de conversar, de ver cómo se sentía, pero siempre dejando todo ir, por supuesto, los sueños y todas las cosas que pasan. Entonces, es muy lindo esto porque puedo darles muchísimos. Por ejemplo, cuando yo hacía las curas en Bullego y venía un padre que les llama Padre Benjamín, muchos años, que empezó a venir a las curas después que le hicieron un bypass a corazón abierto en el Mater. Espectacular la operación. Yo les digo que me imaginaba las manos del doctor porque realmente fue espectacular la recuperación que tuvo este padre. Entonces le dije, mire padre, ahora usted cada año no se salva de una cura Mayer de 2 o 3 semanas porque hay que seguir destapando cañerías. Las cañerías son las arterias. Y hay una experiencia que tuve, un trabajo que presenté una vez en un congreso, que cómo se podían disminuir las placas fibrolipídicas con la repetición de las curas, porque se produce una inmunomodulación. Y entonces, al tener el padre haciendo la cura con otras personas, que uno nunca sabe, yo nunca sé quién viene, para mí siempre es una sorpresa. Si se anotan en el hotel, algunos sé los que se anotaron, otros no sé, pero el padre viene y es uno más que está con su jogging, es uno más que tiene crisis, es uno más que está en las charlas, que está en el caldito, o sea, que está en todo lo que pasa en la cura. Y entonces él, al ser uno más, comparte y celebra la misa, que es abierta, el que quiere puede ir, el que no, no. Y entonces, un día un paciente que estaba con un problema, un paciente con un cargo muy grande, un juez en su época, un cargo muy grande, me dice, ¿y vos por qué crees? Y yo le digo, bueno, porque hay que creer o reventar. Perdónenme Ajá, le digo, sí, le digo. Entonces le digo, ¿quiere que le lleve, que le traiga un día la peregrina? Yo siempre tenía la mater peregrina conmigo, una mater. Y entonces se la llevé. Y este hombre me dijo un día, uno de los días que yo estaba haciendo el tratamiento abdominal, vos sabés, me dice, que le voy a pedir a Benjamín de poder tener una charla larga. Este hombre se autodefinía como agnóstico. Hacía más de 20 años que decía que era agnóstico. Bueno, regio. Después en la misa, cuando el padre iba a celebrar la misa, a la tarde, me lo veo aparecer a este paciente vestido de punta en blanco para la misa con el padre Benjamín, y a partir de ahí empezó a ir a misa todos los santos días. Impresionante cómo también el vínculo, la depuración, el darse tiempo, el estar, cómo también las personas pueden sanarse integralmente y también espiritualmente, hasta religiosamente. Y fue algo muy fuerte porque esta persona después fallece y yo voy a la misa que se hacía por él y le cuento a la señora que estaban separados, pero yo conocía a los hijos porque algunas curas él llevaba también a los hijos para que aprovecharan el hotel. Y yo le dije a la señora, ¿usted sabe que su esposo volvió a la fe? Y me dijo, no sabía, no sabía. Interesante
para él, bueno, quédese tranquila porque él volvió a la fe y está en las manos de Dios, ¿no? O sea, el día de la misa que le hacían por él, ¿no? Y él era religioso y después no quiso más, me decía. Bueno, esas cosas que pasan, ¿no? Y cuántas cosas se pueden sanar. Y entonces, ya terminando, porque no quiero que nos quedemos sin tiempo, que me puedan hacer alguna pregunta. ¡Wow! Es muy linda la experiencia de los que han hecho la cura y para mí también la sensación de paz y alegría que se puede sentir, la serenidad y la confianza que uno puede experimentar, que es recíproca. Uno experimenta que hay fortalezas que van a resurgir porque hay una salud de cuerpo y de alma. Desde lo natural vamos a lo sobrenatural, pero también desde lo espiritual vamos a lo orgánico. Y hay una interrelación que no podemos separar. Por eso cuando uno sana el alma, el cuerpo también se empieza a sanar. Pero a veces estamos tan autointoxicados que no nos damos cuenta que tenemos que parar y darle una chance también a la vida espiritual o la vida religiosa, o a poder volver a reencontrar ese eje, ese yo interior, que si no paramos y no vamos hacia lo profundo, no podemos florecer nuevamente. Los que conocemos la Mater, los que estamos en San José, sabemos que hay una frase que dice nada sin ti, nada sin nosotros, y los que conocemos la Mater sabemos que si no ponemos el rol protagónico nuestro, es cada día volver a empezar, el volver a masticar, el cada día levantarse aunque no tengamos ganas, el cada